Queridos televidentes del canal local de San Rafael Televisión, bienvenidos nuevamente con mucha alegría. Me fascina que estén acá pendientes del programa Matemágica. Ya saben que este programa está patrocinado, auspiciado por la Escuela Matemática de Antioquia y nuestro patrocinador es el estadero Yacutur en la vereda de La Rápida. Vamos a trabajar hoy un tema sobre el que hemos venido hablando constantemente en los últimos programas, sobre el área del cuadrado y el área del rectángulo. Aquí en el tablero tenemos un ejemplo de un cuadrado. Pusimos baldosines de diferente color para que se note dónde están los diferentes baldosines, hasta dónde llegan los límites de cada baldosín. Y esto que vemos en la parte superior es un cuadrado que tiene, en este caso específico, 4 baldosines arriba en horizontal y 4 baldosines en vertical. Pero el cuadrado nos da una propiedad muy específica y es que el lado vertical, que en este caso específico lo llamamos A, es igual al lado horizontal, que en este específico lo llamamos B. A es igual a B acá. Entonces podemos decir, nos permite decir que si A es igual a B, entonces yo puedo reemplazar A, donde esté A, yo pongo una B, entonces yo también puedo decir que B es igual a B. Esta igualdad es esta misma. Y una forma de representar esta igualdad para que nos quede más compacto, yo puedo decir que es B al cuadrado. A por B, ¿cierto? Cuando ya voy a hallar el área del cuadrado, yo puedo decir que es igual a A por B, pero A es igual a B, entonces termino diciendo que el área es igual a B al cuadrado, o de la misma manera que el área es igual a A al cuadrado. Y en términos ya muy generales, decimos que el área de un cuadrado es el lado al cuadrado. El lado porque siempre es el mismo. El rectángulo no nos permite hacer este juego porque A es distinto de B. Es diferente de B. Entonces no podemos decir que es lado al cuadrado. Aquí en el caso del rectángulo, el área del rectángulo es A por B, porque no nos permite hacer este juego de acá, sintetizarlo un poco más. Aquí decimos solamente L cuadrado, aquí tenemos que seguir diciendo A por B. Esto lo veníamos haciendo y hemos trabajado en varios programas desde el punto de vista de la geometría y nos interesa sobre todo esta parte para el programa de hoy, porque vamos a hablar de algo que es elevado al cuadrado. Una misma variable, la variable es L, varía porque yo puedo hacer un cuadrado de 5, de 6, de 7, etcétera, hasta infinito. Esta es la variable, la L, y lo puedo elevar al cuadrado. Pero eso no solamente sucede en la geometría. Borramos esto y vamos a hablar también que esos términos elevados al cuadrado también se dan en otro campo del conocimiento muy importante que se llama la física. En la física uno también puede encontrar variables elevadas al cuadrado. Por ejemplo, hay una muy famosa, la fórmula más famosa que hay en el planeta Tierra es esta. MC al cuadrado. Ya muchos estudiantes y muchas chicas y muchos televidentes saben que esto lo descubrió un señor llamado, muy famoso, Albert Einstein, muy divertido, Albert Einstein. Voy a escribirlo bien, Einstein.
Bueno, no hablemos sobre el Señor, pero sí es bueno reconocer que esta fórmula tan importante, de la cual no voy a hablar mucho hoy, la descubrió, no la inventó. Las fórmulas no se pueden inventar, están en el universo y alguien se las pilla. Este señor se pilló que la energía, por ejemplo, la energía es ese bombillo que ilumina, ahí hay una energía. Es coger masa, o sea, alguna piedra, y multiplicarla, esto que hay una multiplicación, por la velocidad de la luz. Y esa, la velocidad de la luz, queda al cuadrado. No es que haya manera de coger la velocidad de la luz e incrementarla para que se vuelva cuadrado, no. No existe esa manera. Pero en las fórmulas anteriores de donde se resuelve esto, va terminando el cuadrado, algún día lo veremos. No es que la velocidad de la luz se pueda incrementar y volverla, incrementarla tanto que ya se vuelve cuadrática, no. Esto da de otro resultado anterior. Bueno, esta es la fórmula conocidísima de Albert Einstein, que en física también da algo elevado al cuadrado. No es solamente en geometría. También hay otra relacionada con la luz, pero un poco diferente a esta. La forma en que se interpreta no es tan fácil de escribir, de entenderla rápidamente, pero es así. Digamos la intensidad luminosa, se llama así, intensidad luminosa. Un bombillo puede alumbrar más que otro. Una lámpara gigantesca de 200 vatios alumbra más que una linternita pequeña de 12 vatios, en fin. Se llama la intensidad luminosa. Y se dice que es proporcional, ya no tiene que ver con iguales, se dice que es es proporcional a la distancia, es proporcional a la distancia elevada al cuadrado. La realidad de decirlo es, la intensidad luminosa, lo que puede alumbrarnos una lámpara, depende de la distancia, mientras más se aleje o mientras más se acerque, pero es inversamente proporcional. Mientras más lejos, esto quiere decir proporcional, pero si yo lo pongo 1 dividido d al cuadrado, ya me queda inversamente proporcional. Porque si fuera realmente proporcional, se escribiría así, que la intensidad luminosa es proporcional a la distancia al cuadrado, lo que no ocurre. Mientras usted más lo aleja, menos ilumina el bombillo. Usted tiene un objeto, lo va a mirar, menos le ilumina, ese objeto está menos iluminado por el bombillo. Entonces, así sería directamente proporcional. Aquí es inversamente proporcional. Vamos a dejar esta fórmula, esto no es una fórmula, sino ya es una comprensión de un fenómeno. Aquí no hay una fórmula, hay una comprensión de un fenómeno. Y como estamos tratando de ver varias fórmulas de la física, ya no de la geometría, sino de la física, que nos den términos elevados al cuadrado. Tenemos una, también es menos famosa, pero muy importante, que dice que t, y ya se las voy a explicar, al cuadrado es igual a una k, también les voy a explicar enseguida qué es esto, por r al cubo. Aquí ya no tenemos cuadrado, ya tenemos al cubo, pero aquí sí tenemos cuadrado. Esta t nos está diciendo, esto quiere decir periodo. La t significa periodo. El periodo elevado al cuadrado. Periodo, ya les voy a decir de qué se trata, les voy a hacer aquí un esquema de la Escuela de Altos Estudios, ¿cómo es que se llama? La Escuela Internacional de Altos Estudios Dramáticos y Melodramáticos. Entonces tenemos aquí, este es el Sol, ¿cierto? Y la Tierra gira alrededor del Sol y se demora un año. Entonces ponemos el tiempo, un año. ¿Cuántas vueltas da en un año? La Tierra da 1. Ya. En un año la Tierra da una vuelta. Ese es el periodo, una vuelta cada año. Vamos a hacerlo más específico, más cotidiano para nosotros. Yo tengo acá un dedito que da la vuelta alrededor de otro dedito. Y entonces yo empiezo acá.
y digo, voy a medir cuántas vueltas da en un segundo, y yo hago una vuelta, un segundo, una vuelta. Pero yo puedo acelerar mi dedo y decir 1 y 2. En un segundo yo especifico el tiempo y cuento las vueltas. En un segundo da 2 vueltas. Ese es el periodo. Yo también puedo decir, vamos a hacerlo más rápido. Un segundo y digo 3 vueltas. 3 vueltas es el periodo. Para que nos entendamos fácil entre nosotros que estamos jóvenes, ¿cierto? Nosotros los jóvenes no entendemos bien las cosas porque nuestro cerebro no es abstracto. Pero lo que quiere decir es las vueltecitas. Vueltas. Periodo es vuelta y se reemplaza por t. La t al cuadrado es igual a, y entonces nos dan una k. K es una constante. Esta k quiere decir otras varias variables. Aquí hay como 5 variables, yo no las recuerdo exactamente, que me van a reemplazar a la r que me van a afectar a la r al cubo. Y esta r al cubo es simplemente el radio, la diferencia, mejor dicho, la distancia que hay entre este dedito que está fijo y este otro dedito que da las vueltas. Entonces este es el radio, una línea que va de aquí a acá. En una circunferencia, en un círculo, pues obviamente el radio no varía. Listo. Esto quiere decir que si yo cojo el radio y me mide, por decir algo, está aquí 10 centímetros, y esos 10 centímetros los multiplico 3 veces por sí mismo, me da 10. 10 al cubo es igual a 1000. Eso es lo que me quiere decir este radio. Y la K son otras fórmulas, otras cantidades, que la más importante es la masa. El Sol tiene que ver con la velocidad de la luz el Sol tiene que ver con la velocidad que el planeta esté girando, porque lo atrae según la masa que el Sol tenga. Aquí en esta K entran varias formulitas, entre ellas la masa del Sol, que es la más importante, o la masa del cuerpo alrededor del cual gira. Perfecto, entendida esta parte, listo. Esta, para que la veamos un poco mejor, yo estoy muy ciego, no estoy viendo nada, y este es el bombillo. Y hay una distancia de acá a acá, ¿cierto? Y yo estoy mirando. Y el bombillo, aquí está el bombillo, y yo estoy mirando acá una fotografía. Si yo no estoy viendo bien, yo simplemente acerco la imagen al bombillo. Lo que me quiere decir es que si yo acerco, por decir algo, 10 centímetros, lo acerco, entonces ya estoy viendo 100 veces mejor, porque dice que es la distancia al cuadrado. El cuadrado de 10, yo lo acerco 10 centímetros y el cuadrado de 10 es 100. Entonces estoy viendo 100 veces mejor. Eso es lo que me quiere decir esta proporción, directamente proporcional. Perfecto, entendido esta parte de que no tiene nada que ver, de que las cosas del cuadrado no son solamente en geometría, también son en la física y en la química y en muchas otras relaciones que tienen que ver, por ejemplo, con ingeniería. Eso del cuadrado es un asunto bien importante que los seres humanos tenemos que trabajar cuando estudiamos matemática, física, química, etc. Les puse aquí una formulita que t al cuadrado, el periodo, ya lo recuerdan, periodo quiere decir las vueltecitas que da en un tiempo fijo. Fijamos el tiempo, 1 minuto, 1 segundo, 1 año, y contamos las vueltecitas que haya, que es igual a K por R al cubo. Esta se llama la tercera ley de Kepler. Tercera ley del señor Johannes Kepler. Y sobre esto, sobre el señor Kepler, yo les había prometido que íbamos a hablar un buen rato, y vamos a hacerlo un momentico antes de pasar a nuestros
mensajes comerciales. Les había prometido que íbamos a hablar del señor Johannes Kepler, importantísimo, una persona muy sobria, muy sensata, mejor dicho, no solamente sobria y sensata, para decirlo bien en términos de ahora, era un nerd. Nerd, esa es una palabra inglesa que yo no sé de dónde viene, pero es más o menos como el estudiante tonto, ¿cierto? Estudiante tontico, que es muy bueno y saca 5 en todo, pero en la vida cotidiana se enredan. Hay cerebros así, uno de ellos era Johannes Kepler. Eso, en nuestros términos de psicopedagogía, de los que yo les he hablado mucho porque es muy importante, para podernos desenvolver bien en matemáticas tenemos que saber cómo funciona la mente. Yo hago mucho énfasis en eso, porque si no, yo como profesor voy a tener un lío complicado de pretender que todos mis estudiantes son iguales y yo solamente dicto aquí cátedra y no me preocupo por el joven de allí, por el joven de allí, por el joven de allí. Todos tienen una manera distinta de comprender, de entender y también, además de una manera distinta, unos son más lentos que otros. Pero es como si el señor Kepler sufriera una dolencia que se llama, pareciera, no podemos decirla, pero pareciera que hubiera sufrido algo así como autismo. Él tenía un grado de autismo. El autismo no es una cosa fija para todo el mundo, son grados. Unos son más autistas que otros, hay casos de autistas especiales. Se los voy a contar ya y nos vamos para comerciales. Hay una persona, se me olvida el nombre, pero también se los recordaré, ustedes saben que yo promesa se las cumplo. Él era una persona ciega, estadounidense, un cieguito estadounidense y una familia buena y con buena capacidad económica lo recogió y lo cuidaban. El señor no hacía más nada y fue creciendo en esa familia, y quieto ahí, no sabía nada que hacer. Le daban la comida y él comía, le entregaban la ropita y él se vestía. Y una vez lo llevaron a ver a un concierto de piano y se lo llevan, de pura chepa se lo llevaron, ya estaba muy maduro, ya tenía unos 40 años, se lo llevaron al concierto y cuando volvió, en la casa de ellos, de una familia de muy buena capacidad económica, había un piano. Y ese joven que solamente escuchó esa canción una sola vez, fue y la interpretó en el piano y nunca se había sentado a ese piano. Sabía que había el piano, pero nunca lo había tocado. Y cuando llegó, tocó exacto lo que había oído. Eso no lo hace nadie, solamente ese señor. Les recordaré el nombre. Vamos a mensajes comerciales y venimos a hablar de nuestro querido amigo Johannes Kepler, uno de los genios de la humanidad. Gracias, nos vemos enseguida. En todos los rincones del país existen jóvenes que quieren ser profesionales. Por ello, el ICETEX ideó la manera de estar lo más cerca posible de ellos. Oficinas móviles ICETEX, las cuales harán un tour por diferentes regiones del país. Recorreremos todos los rincones de la nación para que ningún colombiano se quede sin conocer las posibilidades que tiene de acceder a la educación superior, asesorando e informando a jóvenes para que cada vez sea menor la barrera entre sus sueños de estudio y su realidad profesional. Estaremos en más de 390 municipios y ciudades de Colombia, llegando a cerca de 150,000 jóvenes. Ingresa a www.icetex.gov.co y conoce las rutas de nuestras oficinas móviles, porque tú eliges cómo transformar tu vida. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Televidentes queridos, nuevamente acá con ustedes en el programa Matemágica. Muchas gracias por esperarme en estos cortos mensajes comerciales. Les había dicho que teníamos nosotros
Yo les tenía una deuda y gracias acá a la grupo de producción y a la magia del internet, el personaje autista del que les hablé se llama Leslie Lenker. Ustedes lo pueden buscar ahí en Wikipedia. Es bueno que se interesen por las cosas que decimos acá. Les pongo el nombre y ustedes más adelante lo buscan. No, esto no es matemática, pero es psicopedagogía de muchas cosas, que también puede ser de la matemática. Leslie Lenker, gracias a Santiago aquí en producción que nos ayudó a buscarlo. Y les había dicho que este sí es un autista muy profundo, un autista profundo. El señor Johannes Kepler tenía unos comportamientos menos autistas, o sea, el grado de autismo era mucho menor, lo que llamábamos un nerd en gringo, que eso es un estudiante como tonto, un estudiante que le va muy bien en la matemática, pero que en la vida cotidiana no se desempeña con suficiente soltura. Ok. Pero la magia del señor Johannes Kepler es que él se descubrió las 3 leyes de Kepler. 3 leyes. Y le tocó mucho trabajo. Un trabajo muy genial, pero también de mucha entrega. Entonces, nuestro querido amigo Johannes Kepler, por ejemplo, estaba dictando, él estudió para ser sacerdote y en algún momento había en el seminario donde él estudiaba, hubo un cupo porque un profesor se jubiló, se fue, no sé por qué, ese chisme también se lo averiguan ustedes y me lo pasan a mí, quedó una plaza vacía, pues no había profesor. Y le dijeron a él, ¿usted quiere dictar matemáticas? Y él dijo, bueno, pues sí, hagámosle. A él tenía que estudiar matemáticas en esa época también. Cuando dictaba las clases, Johannes Kepler se quedaba ensimismado y los estudiantes allá gozándoselo y él así pensando solo. Y así se le iba mucho rato de la clase y los estudiantes ahí gozándoselo y haciendo la algarabía que hacen todos ustedes los estudiantes. Bueno, pero eso es parte de la vida. Por eso yo soy muy humano en las cosas que cuento acá, para que tengamos respeto por todos los seres humanos, que no sabemos dónde está el verdadero genio y todo el que aparezca tonto como yo es muy inteligente como yo. Bueno, entonces Johannes Kepler nos descubrió 3 leyes. Esas 3 leyes, la primera muy sencilla, no tiene ninguna fórmula, no tiene nada, es una observación elemental. Dice que los planetas giran alrededor de otro cuerpo en una forma, no me quedó bonita, elíptica, casi un círculo, ¿cierto? Casi un círculo, pero es elíptica, con el Sol en uno de sus focos. Una elipse, la voy a dibujar acá un poco mejor. El círculo, si lo logro hacer bien, tiene solo un punto central, pero una elipse, que es coger este círculo y aplanarlo, entonces para que se estire a los lados, ya tiene 2 focos. Perfecto, este es elipse y este círculo. Vamos a poner aquí la palabra con P, elipse. Bueno, y dice la primera ley de Kepler, que los planetas giran alrededor de otro astro mucho mayor, en el caso del sistema solar, pues el Sol, y el Sol está ubicado en uno de los focos de la elipse. Podría estar acá o podría estar acá, pero él no se mueve, él no se pasa una vez para acá, no, él siempre está fijo aquí. Y los planetas, la Tierra, Mercurio, Venus, van dando vueltecitas casi circulares, pero realmente elípticas. Eso es toda la ley de Kepler. Todos los cuerpos siderales se mueven alrededor de un astro central en una forma elíptica. Eso es todo lo que dice la primera ley de Johannes Kepler. La segunda es un poquito más complicada. La segunda ley de Kepler. La segunda ley del señor Johannes Kepler
nos dice que teniendo la elipse, la voy a exagerar, si ustedes pudieran ir arriba del sistema solar, claro que arriba, el universo no tiene lado. Nosotros aquí en el planeta Tierra sí, a veces decimos norte, oriente y nos ubicamos. El universo no tiene lado. El sistema solar podría estar aquí y usted aquí, entonces lo ve como si lo estuviera viendo desde encima. O el sistema solar podría estar acá y usted lo ve aquí desde encima. Por cualquier lado que lo mire, queda como de encima. Inclusive puede pasar para el lado de acá y mirarlo así y ve lo mismo. Un montón de planeticas girando alrededor de una estrella. Y el Señor, si lo pudieran ver, verían casi un círculo. Yo aquí estoy exagerando. Lo estoy haciendo la elipse demasiado exagerada para poder que entendamos esta situación. Aquí está el Sol, ¿cierto? Y aquí está, digamos, el planeta Tierra. La segunda ley de Kepler nos dice que, considerando el radio, o sea, la distancia que hay del centro al planeta, bueno, el planeta puede pasar por acá. Armamos una especie de triángulo. Tiene 3 lados, uno de ellos es curvo. Este es el radio, la distancia que hay desde el Sol hasta el planeta. En este caso yo lo ubiqué acá arriba, pero bueno. Que es, si nosotros logramos hacer la medición de esta área, la área que se forma entre el triángulo y uno de los tramos de la elipse, es esta área, que la va a cubrir en un tiempo muy específico. Entonces digamos acá, que aquí se demora 3 meses, el planeta Tierra para venir desde acá hasta acá, digamos que se demora 3 meses, pues más o menos, ¿cierto? Si yo hago otro radio, vamos a hacerlo en otro color, y digamos lo trazo así, es más alargado, pero es más estrecho. Y esta área que hay acá es igual a esta. Estas dos áreas, la que tenemos aquí en azul y la que tenemos en negro, son iguales. Y aquí el planeta Tierra, para ir de este punto a este, también se demora 3 meses. Lo que nos está diciendo la fórmula es que el tiempo al cuadrado, lo que veníamos ahora, perdón, el tiempo al cuadrado no, que el planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. Esta distancia de acá a acá es más larga que esta distancia de acá a acá, pero el radio es más grande. Y si usted hace la manera de hallar las áreas, digamos que esta es la área, llamémosla la área primera. Bueno, vamos a darle otro nombrecito, cualquiera pues, el área B, que es la azul. Y el área X, que es la negra, son iguales. Las figuras son distintas. Esta es más achatada, más alargada. Esta es menos achatada, digamos un poco más armoniosa, pero es más corta. Esto es igual a esto. B es igual a X, las áreas. Entonces, la segunda ley de Kepler se enuncia como un planeta alrededor de uno de los focos, porque es una elipse, alrededor de uno de los focos, un planeta barre áreas iguales en tiempos iguales, y los tiempos son 3 meses acá y 3 meses acá. Es lo que nos dice. Un planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. Esa es la segunda ley de Kepler. Y la tercera, no vamos a hablar mucho de ella, la tercera ley nos dice, la que habíamos visto que es un poco más extraña, nos dice que el período al cuadrado, recuerden que venimos hablando de funciones o de variables elevadas al cuadrado,
tal como aparece en la geometría, y que el período al cuadrado es igual a K por el radio al cubo. Esta es la tercera ley de Kepler. Como estamos hablando desde Kepler, entonces ya empezamos a hablar lo que él descubrió, las tres leyes que él descubrió. Vamos a hablar enseguida del señor Kepler, lo que él hacía como humano. Entonces, esta segunda ley, esta tercera ley, miren pues lo que es uno entregarse a lo que desea y quiere. Y el señor Johannes Kepler, que descubrió las dos primeras en cuestión de unos meses, se demoró como 12 años para llegar a la tercera. Eso era trabaje, analice. 12 años, y él no se fue, ni se desmayó, ni le dio pereza, sino que, lo que hay que hacerlo. Y lo hizo. Entonces, ya dentro de la biografía del señor Johannes Kepler, había dicho, yo sé que ustedes lo deben recordar, que él se asoció con un señor llamado Tycho Brahe. No se asoció pues, pero bueno. Había un emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Averigüen ustedes en Wikipedia. Sacro Imperio Romano Germánico. El Sacro Imperio en esta época, duró muchos años el Sacro Imperio Romano Germánico, pero en esta época de Johannes Kepler había el emperador de allá que se llama Don Rodolfo II, alemán. Ustedes allá averiguan quién era Rodolfo II. Y ese señor, que le fascinaba la ciencia, las artes, era un emperador un poco intelectual, llamó a este señor, que es danés, Tycho Brahe, y Tycho Brahe después llamó a Johannes Kepler. Lo que hacía el señor Tycho Brahe era que tenía muy buena habilidad manual para hacer aparatos. En esa época no había telescopios. Yo creo que no me equivoqué en la versión anterior diciendo por el afán de que el señor Johannes Kepler ponía su telescopio para allá y para acá. Mentiras, no había telescopios. Él utilizaba otras cosas que se llamaban sextante, octante. Ustedes averiguan allá, sextante, octante. Y hizo las mediciones y las considera una tabla, como en Excel, ¿cierto? Una tablita acá, tanto periodo, tanto se demora, tanto alumbre, bueno, ángulos, todo eso. Y este señor Johannes Kepler, fascinado con los resultados de le decía: hey, Tycho, dame pues las tablitas, entrégamelas para yo poder venir a hacer lo que vine a hacer. Y Tycho Brahe era muy celoso de eso. Ojo pues, aquí está la situación humana. Tycho Brahe no se la entregaba por celos, y Johannes Kepler la necesitaba para cumplir con lo que le prometió al emperador Rodolfo II y para cumplir con sí mismo, con su ansia de descubrir qué era lo que pasaba ya entre el Sol y la Tierra, cómo era que danzaban el Sol, la Tierra y los demás planetas. Y el señor Tycho Brahe, al final, aquí viene la parte humana, al final de sus años, él era muy loquito. Le fascinaba la parranda, le fascinaban las mujeres, le fascinaba la comida. Era un noble y tenía muy buena plata, parrandeaba, bacano, pero también se dedicaba. Era un dedicado. Lo que pasa es que era muy alegre, pero también era un dedicado como Kepler. Kepler no era alegre, Kepler era un poquito más calmado, casi que más neurótico. Este también era neurótico, por supuesto, pero las neurosis de ambos eran distintas. La neurosis de este era vivir a las anchas y la neurosis de este era vivir con poco. Bueno, el señor Johannes Kepler le decía: entrégame pues las tablas, y no. Cuando se murió Tycho Brahe, cuando murió, le dijo a la familia: entréguenle al señor Kepler todo mi material de estudio. Se lo entregan a él porque es una promesa. Tycho Brahe ya se vio en las últimas, ya vio que no podía. Tycho Brahe estuvo enfermo como 3 días y en esos 3 días recapacitó. Entréguenle. Y la familia tampoco se las iba a entregar, también por celos. No les querían entregar a Johannes Kepler todos los estudios que hizo Tycho Brahe, las mediciones. Al fin se las entregaron porque hubo que hacer acuerdos. Pero ojo a la parte humana de Tycho Brahe. Cuando Tycho Brahe se estaba muriendo, repetía, ahí delante del médico que lo estaba atendiendo:
No se lo decía al médico, se lo decía a sí mismo. Dios mío, que yo no haya vivido en vano. Perdón que esto me emociona. Casi lloro. Dios mío, que yo no haya vivido en vano. Que yo no haya vivido en vano. Y lo repetía, que yo no haya vivido en vano. O sea, que yo lo que haya hecho ya haya sido loco, que alguna cosa yo le aporte a la humanidad con lo que hice. Y le aportó unos datos muy válidos. O sea, de verdad, Tycho Brahe no vivió en vano. Esa es una cosa muy humana. Eso es lo que necesitamos hacer nosotros los seres humanos. Venir a sentarnos en una esquina, vuelvo y lo repito, a fumar marihuana con 2 o 3 otros locos iguales, a hablar tonterías, cuando nosotros estamos inmersos en una inmensa riqueza de conocimiento, para tirarnos la vida esperando que la mamá nos sirva el almuerzo, para irnos para el río, volver a aburrirnos, ir de pronto a montar en la bicicleta por la tardecita. Eso hay que hacerlo, pero hay que hacer también la otra parte, llenarnos de sabiduría. Así no podemos aportarle nada a la humanidad, que sí podemos hacerlo, pero por lo menos que nos aportemos a sí mismos, que cuando nosotros nos muramos estemos tranquilos. Aprendí astronomía un poquito, aprendí matemática un poquito. Eso fue lo que hizo Tycho Brahe. Repito, Dios mío, que yo no haya vivido en vano. Un ser humano excepcional. Y Tycho Brahe, otro ser humano excepcional, descubrió las leyes solamente mirando unos datos. Eso es increíble. Una columna de números, otra columna de números, otra columna de números, y este señor, casi tonto, muy malito para poderse desenvolver en la vida cotidiana, se pilló cómo se relacionaba esta con esta con esta, y descubrió las 3 leyes de Kepler. Con esta emocionante idea de seres humanos haciendo algo por sí mismos y por la humanidad, quiero terminar este programa de Matemágica, porque no se trata de saber o de ser excepcional para la matemática, sino de ser excepcional con los otros compañeros de este viaje sobre nuestro planeta Tierra. Esa es la lección de hoy a través de Johannes Kepler y de Tycho Brahe. Queridos televidentes, muchas gracias por su compañía. Espero, sobre todo en los jóvenes, que se interesen mucho por estudiar para que no se tiren la vida en vicios. Porque no solamente es fumar marihuana, sino que es que también uno la puede tirar jugando. Se vuelve un ludópata. Vamos a escribir la última palabrita y chao. Ludópata, que le gusta el juego, que le fascina el juego y que es capaz de tirarse. Y hay muchos ejemplos. La plata de papá, de la mamá, de la familia, jugando. Ese es otro vicio, horrible. Vea, esto no es un vicio, estudiar, eso le da a uno una satisfacción personal. Espero entonces, queridos televidentes, que nos volvamos a ver con mucha alegría en nuestro próximo programa. Gracias, felicidades.